Bueno, este es el método de avance. Si esta es la plataforma, esta es la viga escalera, y acá tenemos unos cables que están ubicados posicionados con un ancla que marca o limita lo que va a ser la zona de trabajo. Esto tiene un ancho de movimiento, que sería lo que se denominará el ancho de corte, y lo que hace, tenemos un pilón de trabajo, que es el que fija la posición de el pontón o de la draga, y que va a girar alrededor de este punto, en sentido de abanico, y ese va a ser el sentido de corte. Como les contaba, la forma de giro del cabezal siempre es la misma, de acuerdo al tipo de material que tengamos que dragar, se moverá siempre en este sentido o siempre en el sentido al revés. O sea que el sentido de dragado no es que va y vuelve, sino que siempre draga en un mismo sentido, draga así, levanta, vuelve a la misma posición, draga, vuelve, draga, vuelve. De acuerdo al tipo de suelo, lo hará en este sentido o en el sentido inverso. ¿Se entiende? Y lo que tiene es un pilón auxiliar de avance, que lo que hace es, una vez que terminó de trabajar, baja el pilón de avance y va a girar en función de este pilón de avance, generando una nueva localización de ese pilón de trabajo, que va a avanzar en la línea de ancho de corte. Avanza desde esta posición a esta, girando a través de este punto de giro. ¿Sí? Este es el pilón de trabajo. En función de este punto, gira para tener este ancho de corte, luego baja el pilón auxiliar y va a girar en función de este pilón para pasar de esta posición girando hacia esta posición de trabajo. Baja esta posición de trabajo y ahí tendrá otro ángulo de corte, otra posición. Como esta operación es muy engorrosa hacerla en cada punto, existe un tipo de draga que lo que tiene es como una corredera entre las distintas partes del casco, que permite que en una misma posición se avancen varias posiciones de corte. Esta es la segunda. No se preocupen si esto no lo pueden ver en la presentación, porque está en el apunte. Estos dos dibujos están en el apunte. De hecho, están sacados de ahí. Entonces, lo que se hace es evitar el movimiento utilizando este mismo pilón auxiliar. La draga puede trabajar en esta posición y en esta, desplazándose el mismo pontón por sobre sí mismo, tiene una plataforma que se desplaza sobre la otra, y puede tener una posición de trabajo acá y otra nueva posición de trabajo en este lugar. Con lo cual tiene todo lo que sería el ancho de trabajo de la primera posición y todo lo que sería el ancho de trabajo en esta segunda posición. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Sí, sí. Con respecto a los dos métodos que más o menos hemos visto, que son dragas que están ubicadas arriba del buque y otras que justamente trabajan con cierto, como lo que recién mostrabas, Daniela, la Sí. eficiencia es muy distinta, ¿no? Porque No necesariamente. Esta draga, al ser hidráulica, tiene un rendimiento muy alto, porque va a depender de la capacidad de propulsión de la draga, de la bomba, digo. Y lo que hace es impulsar el material, entonces trabaja en forma continua. Si tiene una bomba, hay algunas de estas dragas que tienen bombas súper potentes, entonces el rendimiento que tienen es altísimo. En cambio, las que son mecánicas, digamos, la diferencia de rendimiento no está dado en el tipo
de embarcación que se dé. Si es estacionaria, que son esas que dragan en forma estática, o si son embarcaciones que navegan mientras dragan. No, la diferencia no va a estar ahí. La diferencia va a estar en la capacidad del equipo que hace el dragado. Todo lo que es mecánico tiene que ver la extracción por el volumen de la cuchara o el dispositivo que hace la extracción del material. Eso es lo que limita la, la operación y la cantidad de movimientos que tenga que hacer para evacuar ese material dragado. Esta, como es hidráulica, draga continuamente, está sacando material. Entonces, por más que tenga pérdidas de tiempo en los desplazamientos, al tener tanta posibilidad de evacuar el material mientras está operando, tiene rendimientos altos. Sí, 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 tal cual. Yo más o menos entendí eso, lo que me refería era respecto a, por ejemplo, las que tienen las cucharas que son, por ejemplo, dos brazos con cucharas que están ubicados arriba de un buque y que Sí. tienen cierto radio y que no pueden dragar abajo del buque, digamos, de la sombra del buque no pueden dragar ahí, sino No, que por eso cierta se zona, tienen que ir desplazando para dragar, pero el exactamente. movimiento es más lento, entonces el rendimiento es más lento también. Primero que la limitante de en cada movimiento saca solo el volumen de esa cuchara y además tiene que mover esa cuchara hasta la cántara. Entonces, siempre hay más pérdida de tiempo en movimientos que no son propios del dragado. Está lo que tiene que produce continuamente. Si bien tiene pérdidas de tiempo de desplazamiento, en el momento que trabaja lo hace en forma continua. Lo mismo que lo que vamos a ver ahora, que también es un barco que navega mientras draga, que la draga es succión en marcha, pero también tiene altos rendimientos. Las dos hidráulicas son las que más altos rendimientos tienen. Perfecto. Sí, sí. Lo que pasa que después van a ir viendo de que depende del tipo de trabajo que se haga, voy a poder utilizar una o voy a poder utilizar otra, o va a ser más conveniente utilizar una que utilizar otra. Si tengo que dragar en la construcción de un muelle, como muchos de ustedes van a tener que hacer, por ahí me sirve, bueno, buscaré una draga, si necesito achicar los tiempos, buscaré una draga que tenga una capacidad de cuchara más grande, pero es factible que todo lo que sea cercano a la costa, cercano al muelle, lo pueda hacer con una draga de cucharas, una excavadora, una retroexcavadora. En cambio, cuando tengo que dragar canales, y ahí ya me voy a ir a una hidráulica, porque el canal me entorpece la navegación y el canal necesito producción rápida. Y no tengo nada muy cercano que pueda deteriorar o que pueda correr riesgo en la operación de dragado. Entonces ahí me puedo poner con una hidráulica. Si tengo un sitio contaminado y voy a tener que elegir, aunque tenga un rendimiento más bajo, estas no, porque estas lo que hacen es poner en suspensión el material a dragar para poder absorberlo con las bombas. Tanto esta como la draga de succión en marcha no me van a ser viables para un material contaminado, porque voy a estar poniendo toda la contaminación en biodisponibilidad a lo largo de toda la columna de agua. Entonces, si tenía algo que estaba localizado y contaminado en un punto, lo voy a tener diseminado por todo el puerto. No me conviene. Entonces me va a convenir trabajar con una draga de cangilones que acota ese lugar de movilización de sedimento. ¿Se entiende? Bueno, volviendo a la draga de succión con cortador, lo que tenemos para calcular la producción es la potencia del cortador, que me va a definir la capacidad de excavación, cuánto gira y la velocidad de giro me va a decir cuánto voy a poder excavar, y la potencia de la bomba de succión, que en definitiva me va a dar la capacidad y la distancia de transporte del material dragado. Y es la que me va a definir básicamente el rendimiento. Estos son cómo vienen las especificaciones de las distintas dragas. Cada empresa de dragado, IHC es una empresa de dragados que disponen de dragas. Entonces, lo que me ofrecen, estos son todos equipos, diferentes tipos de dragas.
Esta es la potencia de la bomba, cada una tiene una potencia diferente. La potencia del cortador, la profundidad de dragado, fíjense que son diferentes. Bueno, el ángulo de inclinación desde los pontones, la profundidad máxima, el número de máquinas y la distancia de descarga, de bombeo. Entonces, en función de eso, voy a poder elegir, esta es otra, otro catálogo de bombas, de dragas, perdón, en las que me va diciendo todas las dragas, que en este caso se llaman por número. También me da la potencia de la bomba de dragado, el diámetro de tubo de succión, que esto es anecdótico, no me sirve de mucho, la potencia sobre el cortador, la profundidad estándar del dragado, la máxima. Esta es la eslora, tampoco me da mucho. La eslora de la manga, que me da las dimensiones de la embarcación, más que nada me sirve para dimensionar cuánto me va a inutilizar del área que yo tengo que operar, y el número de pontones que tiene para trabajar y para desplazarse. El número de pontones es lo que me da el desplazamiento uno con el otro. Acá se ven las distintas producciones en función de los metros cúbicos dragados de sólido efectivos y de como es la misma bomba la que draga y la que impulsa, bueno, en función de estas dos variables, a la distancia a la que debo propulsar y el volumen que quiero ir dragando, en función de la mezcla, voy a ir eligiendo el tipo de draga más apta. Esta es para unas, esta es otra para otro tipo de draga. Lo mismo. También. La distancia de refulado o la distancia de envío del material y el material dragado. Las horas de bombeo se obtienen del volumen a extraer y del rendimiento en metros cúbicos por hora, entonces tengo horas netas de bombeo. A esto también lo debo afectar por factores de demora. Estas dragas trabajan o operan las 24 horas. Una vez que vienen estas dragas, se instalan en el lugar de dragado, van cambiando las tripulaciones, tienen cuadrillas diferentes que van trabajando por turnos en distintas horas del día, pero nunca paran. Sí tienen demoras que están relacionadas con la renovación del cabezal o de los dientes. Cuando estos se gastan, tengo que parar el dragado para cambiar o los dientes o el cabezal cuando ya con el recambio de dientes no se pueda seguir. Los tiempos de traslado de la draga utilizando los pilones, de una posición hasta otra posición, el tiempo que tiene de traslado a través de la corredera es como que es mínimo, pero cuando tengo que trasladarla utilizando los pilones, ahí insume mayor cantidad de minutos. Cuando se bloquea el cabezal, a veces se traba, debo levantarlo, verificar qué es lo que pasa, o se rompe alguno de los dientes, o se rompe el cabezal, bueno, ahí debo verificar qué pasa y detener el dragado. Para la extensión, el corrimiento o la modificación de la cañería de refulado del material. Para el cambio de los anclajes, así como cuando cambio la draga, también tengo que, de posición con los pilotes, también debo cambiar de posición los anclajes laterales para permitir el movimiento del cabezal. Eso demora también. Y los mantenimientos preventivos también deben considerarse para los factores de demora. Estas demoras también a veces tienen que ver con las interferencias a la navegación. Hay veces que debo cortar el tiempo de dragado para permitir
la circulación de embarcaciones cuando es un puerto que es operativo. Estoy dragando el canal, pero en algún momento debo dejar pasar las embarcaciones. Entonces eso también lo debo considerar como tiempos perdidos de dragado. ¿Cómo se controla la producción? La voy midiendo la velocidad de circulación de la mezcla de suelo y agua a través de las tuberías. Tengo todo un sistema dentro de la cubierta que me va midiendo esos valores y voy midiendo también la densidad o concentración de material en mezcla. Eso a través de estas agujas y siempre tiene que estar más o menos en el medio de la pantalla para poder estar dentro de un rendimiento favorable. También voy a tener indicadores de velocidad, de concentración, de producción instantánea. Esto sigue viniendo el sistema de agujas, pero también porque me permite una visualización rápida, pero también tengo parámetros digitales que me van indicando cuáles son los valores de concentración que tengo. En función de estos indicadores y del sistema de monitoreo que tengo, voy regulando la apertura de válvulas para hasta lograr la densidad de mezcla deseada. Siempre se hacen pruebas y hay una densidad óptima de sedimento en mezcla de agua en la que se obtiene el mejor rendimiento. Siempre se hacen unas pruebas previas de acuerdo en el lugar previo al dragado para buscar cuál es esa densidad deseada y luego después toda la operación se va realizando esa densidad. Existen para trabajos mucho más pequeños, dragas de succión que son modulares, estas se pueden desmontar, de manera que pueden ser incluso llevadas en un camión o un carretón hacia lugares internos. Se utilizan estas desmontables para dragados en ríos o en lagos, por ejemplo. Acá ves cómo se van desarmando por módulos y son llevadas en carretones hacia los lugares de trabajo. Por último nos queda la draga de succión en marcha con cántara, que es la otra de las dragas hidráulicas, que también son de las que tienen mayores rendimientos. Acá lo que se ve son los brazos de dragado, ven, este es uno, este es otro, tiene brazos en los laterales, puede tener dos o uno, y en esta zona está ubicada una cántara porque esta draga lo que hace es succiona el material y lo deposita en su cántara mientras está navegando a una determinada velocidad, y luego, cuando la cántara está llena, corta el dragado y lo lleva a la zona de vaciado. Esta draga realiza su propio traslado hacia el lugar de vaciado. Este sería el esquema de lo que vimos recién. La tubería de succión con el cabezal de dragado, por acá están las bombas. Estas son las compuertas para la evacuación de la cántara. Las bombas depositan el material en estas cántaras. Tiene un compensador de olas que le permite ir siempre dragando a la misma profundidad, a una profundidad fija, y acá se ven los dos brazos de dragado. Este es otro esquema, en la que tiene todos estos cables y estos hinches para poder posicionar estos brazos de dragado en el fondo. Con el compensador de olas se asegura mantener una profundidad uniforme, desafectándolos de este efecto del oleaje, y bueno, a través de las bombas de succión van captando el material, tienen algunos pequeños dientes, estas no tienen un brazo que gira, no tiene rotación del cortador, sino que es para materiales más bien sueltos, pueden ser materiales finos hasta intermedios, pero deben estar sueltos, porque solamente tiene apenas unas pequeñas uñas que pueden ayudar en la liquidación del material, pero no sirve para materiales compactos. Acá se ve el cabezal que realiza el dragado, estos son los guinches, por los que lo elevan o lo bajan y lo posicionan en el lugar de trabajo. Estas son las bombas de succión, y acá se ve
la cántara que está prácticamente llena con material dragado. Otra vez, más detalles del cabezal de dragado. Estas son puntas universales con flexibles de goma que permiten absorber esos desniveles que puede llegar a haber sin que, para que esto no sea rígido, no se rompa. Acá se ve lo que es el cabezal de dragado en más detalle. Este es otro brazo dragador que puede tener esta tipo como rueda de corte, pero esto es para ayudar a levantar el material, no sirve para disgregar, no tiene la característica del cortador, es muy fino, son tipo álabes que ayudan a separar un poco el material y aliviar el trabajo de la bomba. Esto es un corte transversal en el que se ve la cántara con los distintos niveles de rebalse. Acá se ve más en detalle, esto sería la cántara, este sería el nivel de rebalse, hasta donde se debe llegar para terminar la operación de dragado en el caso de limos y arcilla. Para evacuar puede tener bombas de fondo, puede tener apertura de casco, existen diferentes sistemas de evacuación del material. Este es el de apertura de fondo de casco. Acá se ve cómo se abre el casco y cómo va saliendo el material cuando se produce la apertura de casco. También estas bombas tienen la posibilidad de impulsar el material a través de esta forma de refulado que es aérea, que se llama de tipo rainbow, o a través de tuberías similares a las que vimos para la draga de succión con cortador. En este caso, para medir la forma de trabajo, lo que debemos analizar es el ciclo de dragado. El ciclo de dragado comprende el tiempo del dragado, propiamente dicho, lo que es el transporte al vaciadero con la cántara llena, la descarga en el vaciadero y el retorno a la zona de trabajo con la cántara en lastre. La única fase productiva sería la fase A, la de dragado. Todas las demás son improductivas, pero son necesarias para poder producir el ciclo completo. Como les decía, tenemos que evaluar dos tipos de ciclos de dragados, uno para barros y limas, que son materiales fácilmente decantables, difícilmente decantables, digo, y gravas y arenas que son fácilmente decantables. En los dos se trabaja de manera diferente. Esto es un gráfico que surge del caladógrafo, o sea que mide calados. Entonces, lo que tenemos es, acá se está realizando la operación de dragado, cuando comienza el rebase, se corta con la operación del dragado y se viaja con la cántara llena hacia el vaciadero. Una vez que llegó al vaciadero, se descarga, tiene una velocidad de descarga, ya sea por apertura de casco o por la impulsión de sus propias bombas, se descarga el material dragado y se deja un cierto volumen de agua en la cántara para que sirva como lastre en el viaje de retorno. Este sería lo que es el viaje de retorno, este es el lugar de inicio de las tareas de dragado. Llegando al lugar de trabajo, se extrae parte del agua que había quedado en la cántara para poder viajar de retorno en forma segura, que servía de lastre, y con la cántara totalmente vacía se vuelve a iniciar lo que es la operación de dragado. El ciclo completo, desde el inicio del viaje al vaciadero hasta el llenado completo de la carga, es lo que se llama ciclo de dragado. ¿Y qué necesitamos hacer? Es analizar estos tiempos que
implican todo el ciclo completo, porque todo este tiempo que insume el ciclo de dragado es el que va a estar afectando a la producción, que va a estar dada por el llenado de la cántara. ¿Cómo calculo entonces el rendimiento de dragado? En función de la capacidad de la cántara, de la capacidad de dragado, que me va a dar cuánto material voy a poder introducir en esa cántara en un determinado tiempo, la velocidad de la draga vacía, que es la que va a funcionar para el retorno, la velocidad de la draga cargada, que es la que se va o la velocidad que va a insumir en el viaje al vaciadero, y el tiempo de descarga del material. Con esto, estas son características propias del equipo. En cuanto a las características de la obra, voy a tener que disponer del dato de la distancia desde el lugar de trabajo hacia el lugar de disposición final del material dragado, y el tipo de suelo que me va a determinar en pruebas previas la concentración típica que va a tener la mezcla de material dragado, generada por el bombeo. Voy a calcular los tiempos, cuánto tiempo voy a tardar en llenar esa cántara que tiene un volumen determinado, dividido el ritmo de trabajo de la bomba, me va a dar un tiempo determinado de llenado. Le sumo los tiempos de viaje al vaciadero, descarga de material y retorno del vaciadero, y voy a tener el tiempo insumido por el ciclo de dragado. Este es el tiempo para llenar una cántara. Entonces, sacando horas de trabajo por día, ya que estas dragas también trabajan las 24 horas, voy a tener cuántos ciclos puedo realizar en el día. Cada ciclo implica un llenado de cántara. Pero ojo, ese llenado de cántara no es totalmente realizado por el sólido, sino que en ese llenado voy a tener una mezcla de sólido y agua. Tengo que saber qué porcentaje de sólidos voy a tener en esa mezcla para saber en realidad cuántos metros cúbicos voy a poder realizar o extraer por día. Eso me va a dar el rendimiento teórico. Luego, a ese rendimiento teórico lo voy a afectar por los tiempos de demora propios de este tipo de trabajo, que son aproximadamente un 25% del tiempo total disponible, con lo cual el rendimiento real va a ser el 85% del tiempo real, o del tiempo insumido, y voy a tener cuánto va a ser el rendimiento diario. Si yo tengo un volumen determinado a dragar, que lo voy a calcular por los medios que más adelante vamos a ver, y tengo el rendimiento real de la bomba por día, voy a poder calcular cuánto va a ser el tiempo insumido por la operación de dragado con ese tipo de dragado. Si estamos dentro de los plazos aceptables por el pliego, podemos utilizar esa draga. Si no, será necesario evaluar una draga con mayor rendimiento. ¿Quedó claro eso? Es bastante sentido común, pero hay que saber cómo es la secuencia. Para arenas y gravas funciona un poquitito distinto. Las arenas y las gravas son materiales que pueden ir decantando en la cántara, valga la redundancia, a lo largo del tiempo de dragado. Entonces, cuando se inicia el rebase, yo tengo un determinado volumen de sólido en esa cántara, que ha decantado en el fondo. Pero también voy a tener una superficie o un volumen superficial de líquido.
¿Qué pasa? Si yo sigo dragando un tiempo más, también va a seguir decantando parte de ese material. ¿Cuánto tiempo más me conviene seguir dragando después de que se inició el rebase? Bueno, eso va a tener que calcularse en función del tiempo o de la distancia que se tenga al vaciadero. Lo que se va a hacer es calcular distintos porcentajes, se van a ir haciendo mediciones en los distintos tiempos de dragado después del inicio del rebase, para calcular cuánto es lo que se va ampliando el volumen de material sólido disponible en la cántara en ese determinado tiempo. Se van haciendo testeos en distintos puntos de la cántara y se hace un volumen promedio. Con eso se construye esta gráfica, que va a depender también de la distancia que exista en viaje al vaciadero. Esto es viaje al vaciadero más retorno y ese es el tiempo de dragado, para obtener un determinado volumen de material sólido real.